Hay historias que no están hechas para el olvido, historias tan intensas, tan profundamente humanas, que se quedan a vivir con nosotros, como una cicatriz en el alma, pero de esas que nos recuerdan que fuimos amados de verdad. Esta historia que te voy a contar no es un cuento de hadas, ni una tragedia perfecta. Es una verdad desnuda, una despedida anticipada, un amor que no terminó, simplemente cambió de forma. Y te advierto, esta no es una historia cómoda, porque cuestiona lo que muchos callan. ¿Qué harías si el amor de tu vida supiera que va a morir y decide vivir sus últimos días en casa, con sus hijas, dejando mensajes secretos para después de su partida? ¿Qué pasa cuando el amor no se acaba, pero el tiempo sí? Tal vez te han enseñado que el amor siempre debe durar para siempre, pero ¿y si te dijera que a veces lo más profundo no es el tiempo que dura, sino lo que deja cuando se va? Esta historia es sobre eso, sobre lo que permanece cuando la vida se detiene, sobre cómo un hombre supo morir con el mismo amor con el que vivió, y cómo una mujer aprendió a seguir, no sin él, sino con todo lo que él le dejó. Quédate conmigo hasta el final, porque te prometo una cosa. Esta historia no solo va a tocar tu corazón, también va a enseñarte que el amor verdadero nunca se va del todo. A veces solo cambia de habitación. Esta historia que voy a contar es mía, y aunque a veces todavía me cuesta creerlo, todo comenzó en un lugar tan común como lo es un gimnasio. Me llamo Camila. Soy de un pueblito pequeño llamado Agua Clara, pero vivo en Guadalajara desde hace años. Siempre fui de esas personas que no creen mucho en el destino, pero el día que conocí a Julián, algo dentro de mí cambió. Estaba ahí, con mis audífonos puestos, haciendo mis ejercicios, cuando lo vi por primera vez. Él estaba en la caminadora, distraído, sudado, pero con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Y aunque no nos faló palabra en ese momento, nuestros ojos sí dijeron mucho. Fue como si ya nos conociéramos de antes, como si nuestras almas se reconocieran. Lo curioso es que Julián no estaba solo en la vida. Él tenía pareja. Estaba comprometido, de hecho. Pero aún así, desde el primer saludo, sentimos una conexión tan fuerte que nos daba miedo. Empezamos a coincidir más veces en el gimnasio, y con el tiempo ya no era coincidencia. Buscábamos esos momentos. Primero fueron sonrisas. Luego conversaciones cortas sobre la rutina de ejercicios, después recomendaciones de música. Y sí, claro que sabíamos que lo que sentíamos no debía pasar, pero cuando algo está destinado, las reglas humanas a veces se vuelven pequeñas. Julián me confesó un día que soñaba conmigo. Yo también lo había hecho, pero no se lo dije al principio. Lo más loco de todo es que, a pesar de la situación complicada, todo se fue dando con una naturalidad que asustaba. Empezamos a salir a correr juntos, después a tomar café. A veces solo hablábamos durante horas, sin darnos cuenta del tiempo. No era una pasión de novela. Era más como encontrar a alguien que había estado faltando en tu vida desde siempre. Cuando estaba con él, no existía el resto del mundo. Era como si los problemas se pusieran en pausa. Sentía que mi alma por fin descansaba. Y eso, créeme, no pasa todos los días. Una vez me preguntó si yo creía en las almas gemelas. Le respondí que no, pero que él me estaba haciendo reconsiderar muchas cosas. Julián me hablaba de su infancia, de su miedo al fracaso, de su deseo de formar una familia verdadera, y yo le contaba de mis sueños, de lo mucho que había luchado por no repetir la historia de abandono que viví. Nos abrimos el corazón de una forma tan transparente que por momentos dolía. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como cuando te tiras al agua sabiendo que no sabes nadar, pero confías que alguien te va a sostener. Pasaron algunas semanas y nuestra relación ya no se podía esconder. Su mirada me buscaba incluso cuando estaba con su prometida. Yo me sentía culpable, sí, pero también sentía que estaba viviendo algo real, algo que no podía negar. Hubo una noche en particular que lo cambió todo. Fuimos a ver una obra de teatro, improvisado, sin planearlo. Llovía mucho y terminamos refugiados en una cafetería. Esa noche, por primera vez, me tomó la mano. No dijimos nada. Solo nos miramos largo rato. Fue en ese instante que entendimos que no había vuelta atrás. Mucha gente dirá que lo nuestro comenzó mal, pero yo lo viví desde adentro. Y desde adentro, todo tenía sentido. Julián me contó que su relación ya no era lo que parecía, que hacía tiempo se sentía solo, aunque estuviera acompañado, que había intentado salvar algo que ya no existía. Me dolía escuchar eso, pero también sentía una especie de alivio, porque en medio de todo, él me estaba eligiendo a mí, no por impulso, no por capricho, sino porque su corazón lo pedía, y a veces, eso es más fuerte que cualquier promesa. No fue fácil. Tuvimos muchas conversaciones difíciles, llantos, dudas, silencios largos, pero también tuvimos risas, abrazos inesperados,
complicidad. Esos pequeños momentos que te dicen, esto es real. Una vez le llevé un libro que me encantaba, El Principito. Le marqué un pasaje que decía, lo esencial es invisible a los ojos. Él lo leyó y me abrazó con fuerza. Me dijo que yo era su esencial, y ahí supe que lo nuestro era más que una historia bonita. Era una lección de vida. Y las lecciones, cuando duelen, son las que más enseñan. Después de varios meses así, entre idas y venidas, Julián tomó una decisión. Me llamó una noche y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Temblé. Pensé que iba a alejarse, pero no. Me dijo que iba a terminar su compromiso, que no quería seguir viviendo una mentira, que prefería enfrentar el caos antes que perder lo que habíamos encontrado. Lloré tanto esa noche, no por tristeza, sino por alivio, por gratitud, porque alguien, por fin, estaba eligiéndome sin miedo. Y eso no tiene precio. Claro que teníamos miedo. ¿Quién no lo tendría? El miedo a fallar, a decepcionar, a perderlo todo. Pero cuando el amor es verdadero, el miedo no desaparece. Simplemente se vuelve más pequeño. Y con ese miedo chiquito en el bolsillo, decidimos dar un paso más. Planeamos un fin de semana juntos, alejados de todo. Un lugar donde pudiéramos respirar tranquilos, sin esconder lo que sentíamos. Y aunque no sabíamos lo que venía, estábamos listos para descubrirlo juntos. Después de aquel fin de semana en Valle de Bravo, algo dentro de mí mudó para siempre. Julián había preparado todo con tanto cariño, desde la cabañita rústica hasta los pequeños detalles, como el chocolate caliente al atardecer. Caminamos de la mano por los senderos del bosque, sin prisa, como si el tiempo se detuviera. Recuerdo una noche en especial cuando hicimos una fogata, y él me miró con los ojos llenos de decisión. Me dijo, ya hablé con ella, Camila. Terminé todo. No podía seguir engañándome. Y en ese momento, aunque no dijera nada, supe que una nueva vida estaba empezando. Una vida en la que el amor ya no tendría que esconderse. Y eso era una bendición disfrazada de caos. Volver a la ciudad después de ese fin de semana fue como despertar de un sueño bonito. Pero esta vez, el sueño no se desvanecía. Se quedaba. Julián empezó a venir a mi casa todos los días. Traía pan dulce por las mañanas. Cocinábamos juntos por las noches. Y los fines de semana eran nuestros. Vimos películas antiguas, bailamos en la cocina, hicimos karaoke desafinado. Nadie nos veía, pero nosotros lo sentíamos todo. No era una relación perfecta, pero era nuestra. Y eso la hacía especial. Empezamos a aprender el uno del otro, con errores incluidos, pero con mucho corazón. Lo que más me gustaba de Julián era su manera de hacerme sentir segura, incluso cuando todo parecía incierto. Una vez me preguntó qué quería hacer con mi vida, y cuando le hablé de mis ganas de abrir una tienda de libros, él no se rió. Al contrario, me ayudó a buscar locales. Me regaló una libreta para anotar ideas, y me decía todos los días que yo podía lograrlo. Nunca había tenido a alguien que creyera tanto en mí. Eso te cambia, te transforma. Porque el amor verdadero no solo abraza, también empuja hacia adelante. Y Julián era todo eso para mí. Nuestra rutina se volvió tan natural que a veces olvidábamos cuánto habíamos pasado para estar ahí. Íbamos al mercado juntos, regábamos las plantas, decorábamos la casa poco a poco, pusimos fotos nuestras por todas partes, incluso una donde salíamos despeinados pero riendo a carcajadas. Esa era nuestra favorita. Hacíamos planes para el futuro, pero también disfrutábamos el presente con una intensidad que asustaba. Y aunque sabíamos que la vida podía cambiar de un momento a otro, elegíamos vivir cada día como si fuera el último. Hubo momentos duros, claro. Algunas personas nos juzgaron, otras se alejaron, pero aprendimos a filtrar las opiniones y quedarnos con lo que nos hacía bien. Entendimos que no todo el mundo iba a entender lo nuestro, y eso estaba bien. A veces el amor necesita silencio para crecer, y nosotros nos cuidamos mucho en ese silencio. Nos escuchábamos con paciencia, nos abrazábamos sin motivo, y en esos pequeños gestos, el amor se hacía fuerte, casi invencible. Aunque el mundo fuera un caos, nuestra casa era un refugio. Un día, sin planearlo, nos escapamos a Guanajuato. Fue un viaje improvisado, pero mágico. Caminamos por los callejones del beso, comimos enchiladas mineras y compramos una cajita musical con una melodía que aún suena en mi corazón. Fue en ese viaje que Julián me dijo que ya no podía imaginar su vida sin mí. Yo tampoco. Y fue ahí, en medio de un mirador lleno de luces, donde nos prometimos seguir juntos, sin importar lo que pasara. No había anillo, ni ceremonia, pero fue una promesa real, una de esas que se dicen con el alma. Cuando regresamos de ese viaje, empezamos a hablar de vivir juntos. Yo tenía mis miedos, claro, pero él siempre sabía cómo tranquilizarme. Poco a poco fuimos mezclando nuestras cosas. Su cepillo de dientes apareció en mi baño, mis libros invadieron su buró, y su suéter favorito se volvió mío.
Compartir la vida no es fácil, pero con él todo era más ligero. Aprendimos a ceder, a negociar, a pedir perdón sin orgullo. Y así, entre errores y aciertos, fuimos construyendo algo más grande que nosotros dos. El primer día que despertamos en la misma casa fue extraño, pero hermoso. No hubo grandes discursos ni promesas escritas. Solo un desayuno improvisado y muchas risas. Y en medio de todo eso, la certeza de estar en el lugar correcto. A veces nos sentábamos en el balcón y hablábamos del futuro. Él soñaba con tener hijas. Yo soñaba con una casa llena de libros. Y entre sueño y sueño, el amor seguía creciendo, como una planta que florece sin ruido, pero con mucha fuerza. Nunca voy a olvidar la tarde en que pusimos nuestra canción en el estéreo y empezamos a bailar sin razón. Era una ranchera antigua que hablaba de almas que se reencuentran en esta vida. Y ahí, con sus manos en mi cintura y su frente pegada a la mía, sentí que todo valía la pena, que cada lágrima del pasado, cada tropiezo, cada noche de duda, habían sido el camino hacia él. Y mientras bailábamos, supe que lo que venía iba a ser intenso, muy intenso, porque cuando uno ama de verdad, sabe que nada está garantizado, que la felicidad no es eterna, pero sí es real mientras dura. Y justo cuando creíamos que la vida ya nos había dado suficiente, algo inesperado comenzó a tocar nuestra puerta. Un año después de haber empezado a vivir juntos, Julián me propuso matrimonio de la forma más sencilla y hermosa que puedas imaginar. No hubo globos, ni mariachis, ni cámaras escondidas. Solo una tarde común, sentados en la cocina, comiendo pan con cajeta, me miró a los ojos y me dijo, ¿y si hacemos esto para siempre? Me reí, pensé que bromeaba, pero cuando vi su expresión, supe que lo decía en serio. Y aunque no teníamos todo planeado, ni el vestido, ni los anillos, ni los invitados, dijimos que sí, porque cuando hay amor, el resto se acomoda. Así que decidimos casarnos a nuestra manera. La boda fue pequeña, íntima, en el jardín de la casa de su abuela en San Miguel de Allende. Colgamos luces entre los árboles, su mamá cocinó mole, y mi papá lloró como nunca lo había visto. Yo usé un vestido blanco que mandé a hacer con una señora del mercado. Julián fue en guayabera y sandalias. No importaba nada más. Nos juramos amor eterno entre flores de papel y canciones viejas. Nos reímos, lloramos, bailamos hasta que los pies ya no aguantaban. Esa noche, mientras todos dormían, nos quedamos abrazados bajo las estrellas, agradeciendo a la vida por habernos encontrado. Después del matrimonio, todo se volvió aún más especial. Nuestra casa tenía olor a café, a libros, a domingos largos. Nos sentíamos como adolescentes enamorados, pero también como adultos construyendo algo sólido. Hablábamos de tener hijos, pero sin presión. Decíamos que si llegaban, los recibiríamos con todo el amor del mundo. Y un día, sin esperarlo, la prueba dio positivo. Lloré abrazada al baño, no por miedo, sino por la emoción de saber que una parte de nosotros ya estaba creciendo dentro de mí. Julián llegó del trabajo con flores y me alzó como si fuéramos en una película. El embarazo fue una etapa mágica. Me sentía cansada, claro, pero también poderosa. Veíamos películas juntos, mientras él me acariciaba la panza y le hablaba al bebé. «Hola, pequeña. Soy tu papá. Ya te amamos». Era una ternura verlo tan ilusionado. Me acompañaba a todos los chequeos, leía libros de crianza, hasta aprendió a cocinar comidas sin picante porque decía que me hacían mal. Y cada noche, antes de dormir, le cantaba una canción que inventaba en el momento. No sé qué me enamoraba más, si sus cuidados o su risa nerviosa cada vez que la bebé pateaba. Nuestra primera hija se llamó Luna. Nació un martes por la mañana, mientras llovía suavemente. Julián lloró más que yo. La cargó como si fuera de cristal y no dejaba de repetir, «Es perfecta, Camila, es perfecta». Tenerla en nuestros brazos cambió todo. La casa se llenó de nuevos sonidos, de pañales, de desvelos, pero también de un amor tan profundo que no sabíamos que cabía en el pecho. Dormíamos poco, comíamos a destiempo, pero nunca habíamos sido tan felices. Luna llegó para enseñarnos lo que realmente importa, y con ella también llegaron nuevas formas de amar. Unos años después, cuando Luna ya corría por la casa como torbellino, llegó Elena, igual de esperada, igual de amada. La familia crecía, y con ella también crecíamos nosotros. Nos volvimos más pacientes, más fuertes, más conscientes del tiempo. Cada momento era una fiesta. El primer diente, los primeros pasos, los dibujos mal hechos en las paredes. No había día sin sorpresa. A veces nos sentábamos los cuatro en la alfombra a ver películas de caricaturas, con palomitas, risas y muchas cobijas. Y en esos instantes tan simples,
Descubríamos que la felicidad no necesita nada más. Criar a nuestras hijas fue también reencontrarnos con nuestras propias infancias. Julián les contaba historias inventadas de monstruos buenos y dragones vegetarianos. Yo les enseñaba canciones que mi abuela me cantaba. Les leíamos cuentos antes de dormir, hacíamos castillos con sábanas y las dejábamos dormir entre nosotros los fines de semana. Nuestro hogar era un lugar de amor, de juegos, de risas. Incluso cuando las cosas no salían perfectas, sabíamos que lo importante era estar juntos, ser una familia. Y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Había momentos duros también, claro. Enfermedades, cansancio, discusiones por tonterías. Pero siempre regresábamos al mismo punto: el amor. Ese amor que habíamos sembrado desde el inicio, que no se marchita con el tiempo, sino que se fortalece con cada prueba. Julián solía decir: esto que tenemos es como un jardín. Hay que cuidarlo todos los días. Y así lo hacíamos. A veces con palabras, a veces con silencios, pero siempre con intención. Porque sabíamos que el amor no vive solo del sentimiento, sino de las decisiones. Y aunque no lo sabíamos en ese momento, estábamos escribiendo los días más dulces de nuestra historia. Días que, más adelante, serían recuerdos para sostenernos, como esas fotos que guardas en una caja y que un día, sin buscarlo, te salvan el alma. Nos sentíamos invencibles, como si nada pudiera rompernos. Pero la vida a veces guarda giros inesperados. Y justo cuando pensábamos que ya teníamos todo resuelto, el cuerpo de Julián empezó a dar señales de algo que no entendíamos. Todo empezó con algo que parecía inofensivo. Julián empezó a adelgazar. Al principio pensamos que era por estrés o por las desveladas con las niñas. Decía que no tenía hambre, que la comida le caía pesada, que seguro era algo pasajero. Pero pasaban las semanas y seguía perdiendo peso. Su ropa ya no le quedaba. Sus mejillas se hundían y sus ojos se veían más tristes. Aún así, él intentaba hacer como si nada pasara. Seguía jugando con Luna y Elena, cocinaba conmigo, iba al trabajo, pero yo lo veía, yo lo conocía, y algo me decía que eso no era normal. Decidimos ir al médico, aunque él al principio se resistía. Le hicieron estudios y le diagnosticaron Helicobacter pylori, una bacteria estomacal común. Nos tranquilizamos un poco. Comenzó el tratamiento y pensamos que todo iba a mejorar. Pero no, los malestares seguían, y su cuerpo se debilitaba más cada día. Yo ya no podía dormir tranquila. Me levantaba en la madrugada solo para verlo respirar. Algo en mi pecho se apretaba cada vez más, como si una parte de mí ya supiera lo que venía, aunque no quería aceptarlo. Volvimos al hospital, esta vez con otros especialistas. Le hicieron más exámenes, endoscopías, tomografías, y después de varios días de espera, llegó la noticia que jamás quieres escuchar: cáncer gástrico. Me quedé sin palabras. El doctor hablaba, explicaba todo con términos técnicos, pero mi mente solo escuchaba un eco. Julián me tomó de la mano con fuerza. Sus ojos estaban serenos, pero yo me estaba rompiendo por dentro. No era justo. No para él. No para nosotros. No para nuestras hijas. No podía ser verdad. Salimos del hospital en silencio. Yo manejaba, pero no veía la calle, solo lágrimas. Él, en cambio, puso música en el estéreo. Una canción antigua que siempre nos gustó. La cantó en voz bajita, como si quisiera consolarme con su voz. Cuando llegamos a casa, nuestras hijas corrieron a abrazarnos. Julián las alzó como si nada pasara, pero sus brazos temblaban. Esa noche lloramos los dos. Lloramos por el miedo, por la incertidumbre, por no saber cómo decirles a todos. No sabíamos cómo enfrentar lo que venía. A los pocos días, empezamos con las citas oncológicas, quimioterapias, análisis, tratamientos experimentales. La casa se llenó de papeles médicos, frascos, calendarios con fechas marcadas, pero también se llenó de fuerza. Julián nunca perdió su fe. Decía que iba a pelear con todo, que no pensaba rendirse, que quería ver crecer a nuestras hijas. Y yo lo acompañaba en cada paso. Me convertí en su enfermera, su chofer, su cocinera, su descanso, pero sobre todo, su compañera, su mujer, la que prometió estar en la salud y en la enfermedad. A pesar de todo, tratábamos de mantener la normalidad. Íbamos a los parques, hacíamos picnic en el jardín, veíamos películas los viernes con las niñas. Queríamos que ellas recordaran a su papá fuerte, sonriente, amoroso, no enfermo, no débil. Nos aferrábamos a los momentos felices, a los desayunos juntos, a los cuentos antes de dormir, a los abrazos de tres, porque sabíamos que no podíamos controlar lo que venía, pero sí podíamos decidir cómo vivirlo, y nosotros lo vivíamos con amor. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse después de una sesión fuerte de quimio, me dijo algo que nunca olvidaré. Camila,
Si esto no sale bien, prométeme que vas a ser feliz, que vas a seguir. Me partió el alma. Le dije que no hablara así, que íbamos a salir adelante. Pero él ya lo sentía. Y yo también. A veces el alma sabe lo que la boca no se atreve a decir. Nos abrazamos en silencio, sintiendo que ese momento era uno de esos que quedan marcados para siempre. Aunque el tratamiento era duro, Julián no se quejaba. Seguía con su rutina lo más posible. Iba por las niñas a la escuela, les preparaba el desayuno, les enseñaba a jugar ajedrez. Yo lo miraba y pensaba, ¿cómo puede tener tanta fuerza? Pero ahora sé que lo hacía por nosotras, por no dejarnos con el recuerdo del miedo, sino con el ejemplo del amor y del coraje, porque eso era él, un guerrero silencioso, que luchaba sin escándalos, con dignidad, con la misma sonrisa con la que me enamoró. Pero la realidad no se detuvo. Los doctores empezaron a hablar de palabras que dolían, metástasis, estadio avanzado, sin respuesta al tratamiento. Y ahí, entre informes fríos y cifras desalentadoras, entendimos que el final estaba más cerca de lo que queríamos, que el tiempo, ese tirano que nunca se detiene, nos estaba ganando. Pero Julián, aún así, no dejó de luchar, ni de amar, ni de darnos esperanza, aunque él por dentro ya se estuviera despidiendo. Y justo cuando la oscuridad empezaba a pesar demasiado, él me propuso algo que, al principio, no supe cómo tomar, una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que venía. Fue en febrero cuando Julián me miró con esa mezcla de tristeza y ternura que solo él sabía tener, y me dijo, «Quiero que este sea un carnaval inolvidable para ellas». Yo sabía a qué se refería. El diagnóstico ya estaba claro. Los doctores nos habían dicho que era hora de pensar en calidad de vida, no en curas milagrosas. Pero él no quería que Luna ni Elena supieran. Decía que la infancia debía quedarse limpia de tristezas, que ellas no tenían por qué cargar con algo tan pesado todavía. Así que decidimos hacer algo loco, algo hermoso. Nos fuimos los 4 al carnaval de Veracruz, sin decirle a nadie lo que estaba pasando. Fue uno de los viajes más intensos de nuestras vidas. No por el lugar, ni por las fiestas, sino por lo que llevábamos en el corazón. Alquilamos un departamento cerca del malecón, lleno de luces y música. Las niñas se disfrazaron de mariposa y de pirata. Julián llevaba una máscara que apenas le cubría la tristeza, pero aún así bailaba con ellas, las cargaba en hombros, les compraba algodones de azúcar. Nadie lo notaba, pero sus pasos eran más lentos y su espalda más encorvada. Yo lo miraba todo el tiempo, con el corazón en la garganta, tratando de memorizar cada instante. Una noche, mientras veíamos los fuegos artificiales desde la playa, Julián me abrazó por detrás y me susurró al oído, «Prométeme que siempre vas a contarles lo feliz que fui». Cerré los ojos, porque no quería que me viera llorar. Asentí con la cabeza. No hacía falta más palabras. Ese carnaval, mientras todos reían, nosotros estábamos en silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno profundo, lleno de amor, de despedidas que aún no se decían. Cada risa de las niñas era un regalo. Cada fotografía, un tesoro que yo guardaba como oro puro. Hubo un momento en especial que se me quedó grabado para siempre. Fue durante el desfile, cuando la música estaba fuerte y todos bailaban sin parar. Julián se agachó, abrazó a las niñas al mismo tiempo, y después me miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. En medio de toda esa algarabía, había un hombre despidiéndose de su vida sin que nadie lo supiera. Solo yo, solo él. Fue un dolor invisible, pero tan real, que me partía el alma con cada paso. Y aún así, agradecía. Agradecía estar ahí, poder vivir eso con él. Las niñas no sospechaban nada. Para ellas, papá solo estaba un poco cansado, pero jugaba, reía, las hacía volar en el aire como siempre. Eso era lo que queríamos, que recordaran ese viaje como uno de los mejores, que se quedara en sus memorias como el carnaval más feliz, sin saber que también fue el más triste. Porque la vida es así de paradójica. Te da alegría y dolor al mismo tiempo, y te obliga a sostener ambos con las mismas manos. Julián lo entendía, y por eso lo vivía con tanta presencia. No se distraía, no se quejaba. Solo vivía, con intensidad. Durante los días que estuvimos allá, no hubo hospitales, ni medicamentos, ni doctores. Solo nosotros 4, comiendo tacos callejeros, viendo puestas de sol, comprando souvenirs baratos. Julián tenía una energía extraña, como si su cuerpo supiera que era la última vez. Dormía poco, hablaba mucho, se reía fuerte, y yo me aferraba a cada palabra, porque sabía que pronto todo iba a cambiar, que ese carnaval era, en cierto modo, su despedida secreta. Y lo vivíamos como tal, sin dramatismo, pero con el alma ardiendo. El último día, antes de regresar, fuimos a una pequeña iglesia frente al mar.
Julián encendió una veladora y se quedó un rato en silencio. Después me dijo: «Ya estoy listo, Camila». No supe qué decir, solo lo abracé con todas mis fuerzas. Y en ese abrazo se quedó todo lo que no podíamos decir con palabras, porque hay cosas que solo se dicen con el cuerpo, con los gestos, con los silencios. Ese fue uno de ellos. Uno de esos momentos que no se olvidan nunca, porque saben a verdad. Al volver a casa, todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo había cambiado. Las niñas volvieron felices contando sus aventuras. Yo guardaba cada dibujo, cada entrada, cada conchita del mar. Julián regresó más cansado, más callado, pero con una paz que antes no tenía, como si ese viaje le hubiera dado permiso de soltar, de dejar de luchar tanto. A veces lo encontraba mirando fotos del carnaval, con una media sonrisa, y yo sabía que él ya estaba haciendo las paces con el destino. Nadie sabía lo que habíamos vivido. Guardamos el secreto como quien guarda una joya valiosa, no por miedo, sino por respeto a ese momento. Porque hay despedidas que no se gritan, se viven, se lloran en silencio, y después se atesoran como un milagro. Y fue justo después de ese carnaval que Julián me pidió tomar una decisión que cambiaría para siempre cómo íbamos a enfrentar lo que venía. Después del carnaval, la vida empezó a tomar un ritmo distinto. Julián ya no tenía energía como antes. Los dolores eran más constantes, las náuseas más fuertes, y el cuerpo le pedía descanso. Pero él insistía en seguir. Decía que quería luchar con dignidad, con fuerza, sin rendirse. Comenzaron las cirugías. La primera fue complicada. Hubo muchas horas en quirófano, y yo pasé ese tiempo abrazada a una almohada en la sala de espera, rezando. Cuando salió, tenía los ojos cerrados, pero me apretó la mano como diciendo: «Aquí sigo». Y yo respiré aliviada, por un momento. Después vinieron los tubos, las sondas, los medicamentos. La casa se transformó en un hospital improvisado. Teníamos una agenda llena de citas médicas. Los lunes era oncología, los martes nutrición, los miércoles rehabilitación. Y aún así, hacíamos lo posible para mantener un poco de normalidad. Elena pintaba dibujos para colgar en la pared del cuarto de su papá. Luna hacía cartitas de ánimo. Julián las leía con lágrimas en los ojos. Esos pequeños gestos eran su gasolina, porque aunque el cuerpo estaba cansado, el alma todavía tenía fuego, y ese fuego era amor. Las quimioterapias fueron lo más duro. Lo vi perder el cabello, la fuerza, el apetito, lo vi vomitar hasta quedar en el suelo, agotado. Pero nunca lo vi quejarse. ¡Nunca! Siempre me decía: «Esto también pasará, Camila». A veces, después de una sesión, me pedía que le pusiera su canción favorita. Cerraba los ojos y se dejaba llevar por la música. Era su forma de no rendirse, de conectarse con algo más allá del dolor. Me enseñó que el alma puede seguir bailando, incluso cuando el cuerpo ya no puede moverse. Y eso, para mí, fue un milagro. Su empresa fue un gran apoyo. Le permitieron trabajar desde casa, con horarios flexibles. Sus compañeros le mandaban mensajes, dibujos de sus hijos, chistes malos para hacerlo reír. Yo también dejé todo para cuidarlo. Me convertí en enfermera sin título, especialista en preparar calditos de pollo y experta en disimular el miedo, porque el miedo estaba ahí, todo el tiempo, pero aprendí a no dejarlo crecer. Aprendí a hablar con él, a ponerlo en pausa, a decirle: «No hoy», porque cuando amas a alguien que está enfermo, te vuelves fuerte por los dos. Julián y yo hablábamos mucho durante las madrugadas. El insomnio se volvió un visitante frecuente. A veces solo nos quedábamos en silencio, tomados de la mano. Otras veces hablábamos del futuro, de lo que queríamos dejar a las niñas. Me pidió que les contara todo sobre él, que no escondiera sus fallos, ni sus miedos, porque también eso era parte de amarlo. Me pidió que les enseñara a bailar como él, a cantar con el corazón, a llorar sin vergüenza, y en cada palabra suya, yo sentía que me estaba dejando instrucciones para la vida. Los médicos fueron honestos. Dijeron que había momentos buenos, pero también días oscuros por venir, que la enfermedad avanzaba despacio pero sin freno, y Julián lo entendió. Lo aceptó con una valentía que yo no sé si hubiera tenido. Me pidió que no llenáramos la casa de tristeza, que riéramos mientras se pudiera, que nos vistiéramos bonito, que hiciéramos asados, que cantáramos fuerte. «No quiero que me lloren en vida», decía. Y nosotros lo hicimos caso. Reímos, cocinamos, vimos partidos de fútbol, aunque por dentro yo sentía que estaba viviendo un adiós lento. Las niñas sabían que papá estaba enfermo, pero no sabían todo. Decidimos contarles solo lo necesario, con palabras suaves, con dibujos, con cuentos. A veces Luna preguntaba: «¿Papá se va a poner bien?». Y Julián le decía: «Estoy luchando, mi amor». Esa fue su frase hasta el final. Nunca dijo:
me voy a morir. Nunca. Porque para él, morir no era perder. Era otra forma de continuar. Y cada día nos demostraba eso. Con su actitud, con su entrega, con esa manera de amar que no se rinde aunque el cuerpo ya no aguante. Fueron más de 2 años de tratamientos, cirugías, recaídas y esperanzas. A veces parecía que íbamos ganando, y al mes siguiente, todo volvía a empeorar. Yo me convertí en experta en leer resultados de laboratorio, en interpretar miradas de doctores, en ocultar el llanto cuando venía la mala noticia. Pero Julián siempre tenía una palabra de aliento, siempre, aun cuando ya no podía caminar solo, aun cuando el dolor lo dejaba sin dormir, porque su amor era más fuerte que el sufrimiento, y eso nos sostenía a todos. Hasta que un día, después de una consulta, nos sentamos en una banca fuera del hospital y él me dijo: «Ya está, Camila. Llegamos al punto donde tengo que decidir cómo quiero irme». Me tomó la mano con calma. No había drama, ni lágrimas, solo paz. Me explicó que no quería pasar sus últimos días en un hospital frío, que prefería estar en casa, con nosotras, que quería morir rodeado de amor, de risas, de los ruidos de sus hijas jugando. Fue la decisión más difícil que tuvimos que tomar, pero también la más valiente. Y así empezó una nueva etapa. Una etapa donde el amor y el adiós se mezclaban todos los días. Una etapa que nos enseñó que incluso el final puede ser hermoso, si se vive con el corazón abierto. Cuando Julián me pidió morir en casa, me quedé en silencio por unos minutos. No porque no quisiera cumplir su deseo, sino porque entendí, de golpe, que ya estábamos en la última página de nuestra historia. Respiré hondo. Lo miré a los ojos y le dije: «Lo vamos a hacer a tu manera, amor». Y así fue. Contactamos a un servicio de cuidados en casa, una enfermera amable, un médico compasivo, una cama especial. Poco a poco fuimos preparando todo, como quien prepara una fiesta, pero con el alma apretada. Las niñas sabían que papá estaría más tiempo en cama, pero no imaginaban el final. Nosotros sí, y eso nos partía el corazón. Los primeros días fueron tranquilos. Julián se sentía aliviado de no tener que ir más al hospital. La casa se llenó de visitas. Amigos, primos, vecinos, todos venían a verlo. Algunos lloraban, otros reían con él recordando historias viejas, y Julián los recibía con esa paz que solo tienen los que ya hicieron las paces con la muerte. Les hablaba de la vida, del amor, de las cosas simples. Decía que lo único que realmente importa es a quién amas y cómo lo amas. No hablaba de tristeza, hablaba de gratitud, y cada palabra suya se volvía un regalo. A mí me tocó ser fuerte, sonreír cuando por dentro me estaba cayendo a pedazos, prepararle sus comidas favoritas, aunque ya comía poco, acomodarle las almohadas, leerle fragmentos de sus libros preferidos. Una vez me pidió que le pusiera un audiolibro de Mario Benedetti. Se quedó dormido escuchando versos de amor. Yo lo miraba dormir como quien mira una despedida lenta. Las niñas venían y le contaban sus días. Le traían dibujos, le hacían preguntas, y él siempre respondía con ternura. «Sí, mi amor», decía. «Papá está aquí, siempre va a estar aquí». Aunque ya casi no podía hablar, nunca dejó de decir «te amo». Una tarde, Julián me pidió que llamara a su hermano. Quería despedirse de él. Hablaron largo rato, rieron, lloraron, se pidieron perdón por tonterías del pasado. Después quiso ver a su mamá. Ella llegó con tamales y lágrimas. Lo abrazó como cuando era niño. Le cantó una canción de cuna mientras le acariciaba el cabello. Fue uno de los momentos más dolorosos y más bellos que he presenciado. Ver cómo una madre despide a su hijo no se olvida jamás. Ese día entendí que el amor también es dejar ir, acompañar hasta la última puerta, con el alma rota, pero con el corazón lleno. Julián también se despidió de sus cosas. Regaló libros, escribió cartitas, pidió que cuidáramos sus plantas, me dejó instrucciones para cada etapa del duelo. Qué decirles a las niñas, qué hacer con sus cosas, cómo seguir adelante. Me dijo que llorara todo lo que necesitara, pero que después me levantara, que él quería verme feliz. Nada de vivir con culpa, Camila, me advirtió. La vida es para vivirla, no para castigarla. Esa fue su última enseñanza. Y vaya que caló hondo, porque uno no se da cuenta de la sabiduría que hay en el corazón de quien está por partir, hasta que la muerte se sienta a la mesa contigo. Los últimos días, su cuerpo ya no respondía. Hablaba poco, dormía mucho, pero cuando abría los ojos y me veía, sonreía. Me apretaba la mano, me decía con la mirada que todo estaba bien, que ya era hora. Yo dormía al lado de su cama. Le ponía música bajita, le leía poemas, le contaba cómo había sido el día con las niñas. A veces se le salía una lágrima, otras veces una sonrisa. Era como estar entre dos mundos, uno donde todavía estaba conmigo,
y otro donde ya lo empezaba a extrañar. El penúltimo día, pidió que vistiéramos a las niñas con sus vestidos favoritos. Quería verlas jugar. Las observó desde la ventana, y sus ojos se llenaron de luz. Me dijo, «Gracias, Camila. Gracias por esta vida». Yo solo pude asentir, porque las palabras ya no me salían. Esa noche llamó a cada una. Las abrazó. Les susurró algo que nunca me quiso decir. Quizá fue una promesa, quizá una bendición, y luego me abrazó a mí, largo, fuerte, como queriendo dejar su alma pegada a mi piel. Y así, entre velas encendidas, olor a lavanda y una canción instrumental de fondo, Julián cerró los ojos por última vez. No hubo drama, no hubo gritos, solo un silencio tan profundo que se sintió como un suspiro del universo. Me quedé a su lado, acariciando su rostro, diciéndole que lo amaba. Le agradecí por todo, por cada instante, por enseñarme a vivir, a sentir, a amar sin medida. Y mientras lo despedía, también empecé a entender que ahora me tocaba a mí seguir el camino, con las niñas, con su recuerdo, con todo lo que sembró en nosotros. El velorio fue íntimo, en casa, con fotos, flores y música suave. Las niñas pintaron corazones y los pusieron junto a su cama. Cada persona que llegaba hablaba de lo mucho que Julián les había enseñado, y yo, aunque devastada, sentía un orgullo inmenso, porque había amado a un hombre bueno, un hombre que no huyó del dolor, que no escondió su miedo, pero que supo amar hasta el final. Y eso es algo que nunca se olvida. Lo llevas contigo para siempre, como una estrella que guía desde lejos. Y fue al día siguiente, mientras ordenaba sus cosas, que encontré algo que me dejó sin aliento. Una pequeña carta. Un mensaje que él había grabado en secreto, solo para nosotras. Estaba ordenando una cajita de recuerdos en nuestro closet cuando lo vi. Un sobre cerrado, con mi nombre escrito con su letra. Temblé. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Abrí el sobre, y adentro había una nota pequeña. Reproduce esto cuando estés lista. Las amo. Era un USB. Lo apreté fuerte contra el pecho y me quedé sentada en la cama, sin saber qué hacer. Pasaron horas. Me atreví solo cuando las niñas ya estaban dormidas. Puse el video en la computadora, respiré hondo y le di play. Y ahí estaba él, con su suéter favorito, su mirada serena, sentado frente a la cámara, hablándonos desde el otro lado del tiempo. «Hola, mis tres amores», dijo con una voz firme pero suave. «Si estás viendo esto, es porque ya no estoy físicamente con ustedes. Pero quiero que sepan que me fui en paz, con el corazón lleno, y con la certeza de que las tuve a mi lado hasta el último segundo». Yo no paraba de llorar. Me cubría la boca para no hacer ruido. Verlo ahí, tan presente, tan él, era como si estuviera de vuelta solo por un rato. En el video, hablaba con calma, como solía hacerlo cuando quería que prestáramos atención. Cada palabra suya era una caricia, una despedida, un regalo. Le habló a Luna, diciéndole que nunca dejara de hacer preguntas, que su curiosidad era una luz para el mundo. Le dijo, «No tienes que ser la más fuerte, mi amor. Está bien llorar, está bien sentir». A Elena le habló con dulzura, diciéndole que su sonrisa podía curar cualquier dolor. Le pidió que cuidara de su hermana, pero también que cuidara de sí misma. «No vivas para complacer a los demás», dijo. «Tú tienes tu propio brillo». Y luego me habló a mí. «Camila, gracias. Gracias por amarme como lo hiciste. Gracias por quedarte incluso cuando todo se volvió difícil». Me pidió que no me cerrara al amor, que no me castigara con la soledad. «Tienes permiso para volver a ser feliz», dijo. «Y si alguien llega a tu vida y te hace reír como yo, no lo alejes». Esas palabras me desgarraron y al mismo tiempo me liberaron, porque muchas veces cuando perdemos a alguien, sentimos culpa por seguir viviendo. Pero Julián, en su infinita sabiduría, me regalaba libertad, me regalaba futuro. Y eso no se olvida. Eso te marca. Eso te salva en los días oscuros. En el video, también nos dejó mensajes prácticos. Cosas simples, cómo pagar ciertas cuentas, dónde guardaba documentos importantes, qué hacer con algunas cosas. Incluso nos dijo dónde había escondido unas cartas para leerles a las niñas en fechas especiales, cumpleaños, graduaciones, su primer corazón roto. Las había escrito todas, con su puño y letra, con palabras llenas de amor y ternura. Era como si hubiera planeado seguir acompañándonos desde donde estuviera, como si hubiera querido dejar pedacitos de él regados por cada etapa de nuestras vidas. Nos dejó también un consejo. Vivan lento, no corran, rían fuerte, no se contengan, abracen siempre que puedan, aunque no haya motivo, porque al final, lo que queda no es lo que hiciste, sino cómo hiciste sentir a los demás. Yo lo escuchaba y pensaba, qué hombre tan maravilloso tuve al lado, y aunque mi cuerpo se encogía de dolor, mi corazón se inflaba de gratitud,
porque no todo el mundo tiene el privilegio de un adiós así, de un cierre tan lleno de amor. Julián me lo había dado todo, hasta su último suspiro, y aún después. Terminó el video diciendo, nos volveremos a ver. Mientras tanto vivan por mí. Y se quedó mirando a la cámara unos segundos, como si quisiera grabar ese momento en nosotros. Luego sonrió, hizo su gesto típico de despedida con la mano, y la pantalla se puso en negro. Me quedé ahí, frente al monitor, sin poder moverme, acariciando la pantalla, como si pudiera tocarlo otra vez, como si pudiera sostener ese instante un poco más. Pero el tiempo no se detiene, solo se transforma, y ese video se convirtió en mi ancla y mi refugio. Lo vi muchas veces, a solas, con las niñas, a escondidas. Y cada vez encontraba una frase nueva que no había escuchado antes, una sonrisa distinta, una pausa que no había notado. Era como tener un pedacito de él guardado para siempre. Y en los días de más dolor, lo ponía para recordarme que aún podía respirar, que aún podía seguir, que él estaría orgulloso de cada paso que diera. Y eso me daba fuerza, una fuerza que no viene de ti, sino del amor que alguien sembró tan profundo que sigue creciendo incluso después de la muerte. Las niñas a veces me piden ver el video. Se sientan en el sillón abrazadas y lo miran en silencio. A veces ríen, a veces lloran, pero siempre terminan diciendo, papá era el mejor. Y yo solo puedo asentir, porque sí, lo era, y lo sigue siendo, en nuestras historias, en nuestras fotos, en nuestras canciones, en cada decisión que tomamos, en cada lugar donde su memoria se hace presente. Julián no se fue, solo cambió de forma. Ahora vive en nosotras, y es desde ahí, desde ese amor eterno, que aprendimos a seguir adelante. Fue justo por ese amor, por esa promesa, que decidí tomar una pausa, alejarme un poco de todo para sanar, porque el luto no se apura, y fue ese paso, se camina, esa pausa, lo que me llevó al siguiente capítulo de esta historia. Después del funeral, la casa se volvió demasiado silenciosa. Todo seguía en su lugar, pero nada era igual. Me costaba levantarme, preparar el desayuno, escuchar las risas de las niñas sin sentir un vacío. Cada rincón tenía su olor, su sombra, su recuerdo. Dormir sola fue como aprender a respirar de nuevo. A veces me despertaba en la madrugada creyendo que lo había escuchado llamarme. Y no, solo era el eco de mi memoria jugando conmigo. Decidí que necesitábamos espacio, aire, una pausa para llorar, para gritar en silencio, para recomenzar. Así que tomé a Luna y Elena y nos fuimos lejos, sin planes. Elegí un lugar tranquilo, en la Sierra de Puebla, una cabaña rodeada de árboles y silencio. Allí, sin relojes ni rutinas, empezamos a reconstruirnos. Hacíamos caminatas, recogíamos flores, cocinábamos juntas. Cada una a su manera fue soltando pedacitos del dolor. Luna escribía en su cuaderno. Elena cantaba canciones inventadas. Yo simplemente me permitía estar. A veces lloraba sin aviso, otras veces reía por cosas tontas. Era raro, era necesario, porque el luto no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que falta. Y en ese proceso, entendí que estaba viva, y que estar viva ya era un acto de amor. Llevamos con nosotras el video que Julián nos dejó. Lo veíamos cada tanto, como quien visita a un viejo amigo. Era nuestro ritual. Después del video, escribíamos cartas para él, que colgábamos en un árbol enorme cerca de la cabaña. Papá, hoy cocinamos arroz con leche, como tú hacías. Papá, hoy me caí y me acordé de cómo me curabas las rodillas. Papá, hoy te extrañamos mucho. Ese árbol se convirtió en nuestro altar, en nuestro puente con él. Nos ayudó a hablar, a soltar, a sanar. Y poco a poco, las lágrimas empezaron a mezclarse con sonrisas. Después de unas semanas, las niñas me preguntaron si ya podíamos volver a casa. Sentí miedo. Pensé que al regresar todo el dolor volvería con más fuerza. Pero me equivoqué. Volver fue como abrir una ventana. Traíamos con nosotras el aire nuevo, las cartas escritas, el silencio sanado. Pusimos nuevas fotos en la sala. Redecoramos la habitación de Julián para convertirla en un rincón de lectura. No borramos su presencia, solo la transformamos. Su guitarra ahora estaba colgada en la pared. Sus libros, en la estantería principal. Era nuestro modo de decir, aquí sigues. Volver a la rutina fue como reaprender a caminar. Los desayunos sin él, las tareas escolares, las fiestas de cumpleaños, todo era diferente, pero también era una oportunidad. Una vez una vecina me dijo, Camila, tú pareces más fuerte ahora. Y sí, quizá lo era. No por elección, sino por necesidad. Porque cuando tienes hijas que te miran buscando respuestas, te vuelves guía sin darte cuenta. Me inscribí en clases de cerámica.
Volví a leer por las noches, y cada pequeño paso que daba, lo sentía a él empujándome desde algún lugar. Un día, Luna me preguntó si creía que su papá todavía nos veía. Le respondí que sí, que estaba en cada canción que sonaba sin razón, en cada estrella brillante, en cada risa inesperada. Le conté que cuando cerrara los ojos y pensara fuerte en él, su corazón le iba a responder. Desde ese día empezó a hablarle en voz alta, como si estuviera en la habitación. Papá, mira mi dibujo. Papá, me porté bien hoy. Y yo también empecé a hacer lo mismo, porque entendí que el amor verdadero no se apaga. Se transforma, se adapta, pero no desaparece. Recuerdo que una tarde, mientras lavaba los platos, una canción empezó a sonar en la radio. Era la favorita de Julián. Me apoyé en la pared y lloré. Pero esta vez no fue un llanto de dolor, fue de gratitud, porque incluso en la ausencia, él seguía acompañándome. Me di cuenta de que estaba criando a dos niñas con el alma de su padre, que cada vez que ellas abrazaban a alguien, era como si Julián lo hiciera, que su ternura había quedado tatuada en nosotras. Y eso era más poderoso que cualquier despedida. Poco a poco, volví a conectar con el mundo. Empecé a escribir sobre nuestra historia, a compartirla con otras personas. Algunas lloraban, otras me decían que les había dado fuerza. Me di cuenta de que contar también es sanar, que cada palabra era una forma de darle vida a Julián otra vez, y que si nuestra historia podía tocar a alguien, entonces valía la pena, porque la muerte no termina nada. Al contrario, a veces es el comienzo de otra forma de vivir, más consciente, más suave, más real. Hoy, cada vez que miro a mis hijas dormir, le hablo en silencio, le digo que estamos bien, que su amor sigue siendo nuestro hogar, y aunque la vida nos haya arrancado su presencia, nunca podrá quitarnos lo que sembró. Porque un hombre como Julián no se olvida, se recuerda, se honra, se vive, en cada paso que damos, en cada lágrima y en cada risa. Y esa certeza, esa forma de amor eterno, es la que nos sigue empujando todos los días hacia adelante. Después de escuchar esta historia, dime una cosa, ¿qué estás haciendo con el amor que tienes hoy? ¿Estás esperando el momento perfecto para abrazar más fuerte, para decir te amo, para vivir de verdad? Porque a veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, hasta que el tiempo se va. Y cuando se va, solo quedan dos cosas, los recuerdos y los arrepentimientos. Lo que vivieron Camila, Julián y sus hijas no fue un final, fue una gran lección. Nos enseñaron que el amor no se mide en años, sino en intención, que los silencios también pueden ser palabras, y que despedirse con amor es uno de los actos más valientes que existen. Ahora te toca a ti. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién deberías llamar hoy mismo? ¿Qué decisiones estás postergando por miedo? No esperes a que sea tarde. Ama fuerte, vive lento, y recuerda, el amor verdadero no desaparece, se transforma. Y si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Escúchalo. Comparte esta historia con alguien que necesite sanar, entender o simplemente sentir. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este camino de historias que no se olvidan. Porque aquí en Cicatrices del Alma, no solo contamos historias, también sanamos con ellas.